Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que hoy este día la estamos transmitiendo en la jornada vespertina, se llama vespertina, ya que Libros en Movimiento siempre ha sido transmitido en horario nocturno. Pero en esta ocasión estamos experimentando eh, tener más contacto con todos ustedes. Es por eso que nos hemos trasladado este día para el turno de la tarde, para que sí ustedes puedan compartir con nosotros experiencias, también inquietudes que ustedes tengan a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube. También lo pueden hacer a través de WhatsApp al número 7351 85 86, donde si eres del Salvador, puedes escribir el número y no hay ningún inconveniente. Pero si eres extranjero, debes escribir o debes de anteponer el número en código del Salvador, que sería 503. Además, también decirles que Libros en Movimiento, las personas nuevas que nos ven, Libros en Movimiento trata de compartir con todos ustedes las lecturas de libros. Hemos estado varias semanas ya con ustedes y hemos estado leyendo 4 libros, pero en esta semana vamos a retomar el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre iniciamos diciendo que cuál es la editorial o cuál es la obra que nosotros estamos leyendo, y es de la editorial Edimat. Está Alicia en el País de las Maravillas, que hemos estado leyendo. Además, también en la sesión pasada estuvimos hablando de 3 capítulos que abordamos. Yo recuerdo que uno con el que finalizamos fue cuando Alicia se preguntaba que quién era, quiero ver, quién era, sí no me recuerdo cómo se llama. Era la Bill, lagartija. exacto. Entonces ella decía, ¿quién es Bill? ¿Quién es Bill? Entonces hasta el final vimos que Bill era una lagartija y quedamos así impresionados. Además también estuvimos haciendo comparaciones con la película, con sucesos que en el libro no aparecen. Y entonces estuvimos hablando de que no encontrábamos la escena en la película cuando ella llora, crece y supuestamente se hace un lago, y cuando se hace pequeña, eh, ella nada en sus lágrimas, que también decíamos que era algo así metafórico, pero que en la película no se puede o no se alcanza, o bueno, por la cinematografía, eh, como que obviaron esa parte. Entonces, ese es uno de los acontecimientos que vimos y que estuvimos diciendo que no estaban dentro de la película y que en el libro sí. Entonces, el día de ahora vamos a hablar acerca de Alicia y nos vamos a ir al capítulo, al capítulo 5 en la página 69. Si ustedes tienen el libro, lo pueden tomar, o también, como les mencionaba, que también pueden leer a través de PDF, o a veces que uno no puede adquirir el libro, pero puede descargar. A veces hay versiones del libro en digital en donde uno también puede hacer la lectura. Así que si ustedes tienen o quieren leer con nosotros, también recordarles que pueden hacerlo a través de llamada telefónica al 73 51 85 86, donde vamos a estar contestando sus llamadas o inquietudes que ustedes tengan con respecto al libro. Entonces vamos a comenzar hablando que el capítulo 5 nos habla sobre el consejo de una oruga. Si ustedes recuerdan, en la película se encuentra una oruga, que vamos a ver cómo se llama, y le da consejos. Entonces empieza diciendo: Alicia y la oruga se miraron en silencio durante un rato. Por fin, la oruga se quitó el narguile de la boca y se dirigió a ella con voz lánguida y soñolienta. Recordemos que ya habíamos buscado este término que se llamaba narguile, que era una pipa, o no sé cómo en cada país cómo se ha de llamar, no sé si narguile es para todos, pero se trata de un recipiente en donde colocan un líquido y uno lo absorbe. Es como un cigarro grande, algo así como, no es cigarro, sino que es como una forma
de vapor. Una pipa de agua. Ajá, es una pipa de agua en donde absorbe el vapor y genera el humo. Entonces ese era el término narguile. ¿Quién eres tú?, dijo la oruga. Esta pregunta no era muy prometedora para iniciar una conversación. Un poco avergonzada, Alicia contestó. Yo ahora casi no lo sé, señora. Al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo severamente la oruga. Explícate. Otra cosa que me pareció muy interesante aquí es que dijo la oruga y ella le dice, señora, casi no lo sé, señora. Entonces, la oruga, no sé si puede ser, pero es la oruga por su ¿qué? Morfología. Sí, es decir, por la palabra que le dice señora, se está refiriendo a una oruga de género femenino. Pero si nosotros recordamos en la película, aparece la oruga, pero la voz de la oruga es de género masculino. Entonces, también es una de las diferencias que podemos observar. No sé si puede ser que ahorita este término tal vez se les haya ido o se les haya pasado. Vamos a ver qué más nos dice el capítulo para poder ir haciendo ese análisis. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo severamente la oruga. Explícate. Me temo que no puedo explicármelo, ni yo misma, señora, dijo la Alicia. Ya van 2 veces que le va diciendo señora. ¿Por qué? Como ve, yo no soy yo misma. No veo, dijo la oruga. Me temo que puedo decirlo más claro, contestó Alicia muy educada. Porque empezar, ni yo misma lo entiendo, y además es bastante confuso cambiar tanto del tamaño el mismo día. No, no lo es, dijo la oruga. Bueno, quizás a usted todavía no le parezca, dijo Alicia, pero cuando se convierte en crisálida, ya sabe usted que ese día llegará. Y después en mariposa, supongo que todos le parecerá un poco raro, ¿no? En absoluto, contestó la oruga. Recordemos que también en la oruga le dicen absolute. Entonces, cuando dice, vamos a ver a Absolute, entonces acá todavía no nos han dicho eso, cómo se llama, pero me recordó eso porque dice absolutamente, pero no sé. Bien, quizás usted ve las cosas de otra manera, dijo Alicia. Lo único que sé es que a mí sí me parecía extraño. A ti, dijo la oruga, con desprecio. ¿Y quién eres tú? Esto lo condujo de nuevo al principio de la conversación. Alicia estaba un poco irritada por las tajantes observaciones de la oruga, y estirándose le preguntó seriamente, creo que primero debería decirme quién es usted. ¿Por qué?, dijo la oruga. He aquí otra pregunta desconcertante, y como Alicia no encontraba ninguna razón válida que darle a la oruga, parecía estar de un humor muy desagradable. Se dio la vuelta. Vuelve, la llamó la oruga. Tengo algo importante que decirte. Esto sonaba bastante más prometedor, así que Alicia dio media vuelta y regresó. Mantén la calma, dijo la oruga. ¿Eso es todo?, dijo Alicia, entendido cómo podía el enfado. No, dijo la oruga. Alicia pensó que como no tenía nada que hacer, podía esperar y quizás después de todo la oruga le diese algo que mereciese la pena. Durante unos minutos, la oruga siguió fumando sin decir nada, pero por fin estiró los brazos, se quitó la narguile de la boca y dijo, «Así que tú piensas que has cambiado, ¿no es así?» «Me temo que sí es, así es, señora», dijo Alicia. «No puedo recordar las cosas como antes y no tengo el mismo tamaño durante los 10 minutos seguidos». «¿Qué cosas no puedes recordar?», preguntó la oruga. «Bueno, intenté recitar. ¿Qué hace la ocupada abejita?». «Pero me salió diferente», contestó Alicia tristemente. «Repite». «Tú eres viejo para Guillermo», dijo la oruga. Alicia se cruzó de brazos y comenzó a recitar. «Tú eres viejo, padre Guillermo», dijo el joven, «y tu pelo se ha puesto blanco. ¿Te parece bien a tu edad?». «Estar constantemente cabeza abajo. En mi juventud», contestó el padre Guillermo a su hijo, temía que esto pudiese dañarme el cerebro, pero ahora
que sé que no tengo ninguno, sigo constantemente haciéndolo. Eres viejo, dijo el joven, como ya te he dicho antes, y te has puesto extremadamente gordo, pero a pesar de todo, porque en la puerta haces un salto mortal. En mi juventud, dijo el hombre sabio, socundiéndose a sus rizos grises, para mantenerle flexible utilizaba este ungüento a un chelín la caja. ¿Puedo venderte un par de ellas? Eres viejo, dijo el joven, y tus mandíbulas están muy débiles para mascar algo más duro que el cebo. A pesar de ello, te acabaste el ganso con pico y con huesos, como te apañaste para hacerlo. En mi juventud, dijo el padre, me aficioné a las leyes y discutía cada cosa con mi esposa, y la fuerza que esto dio a los músculos de mi mandíbula se ha mantenido toda la vida. Eres viejo, dijo el joven, y aún podrás suponer que tu vista no es tan buena como antes. A pesar de eso, consigues mantener en equilibrio sobre tu nariz una anguila. ¿Qué te ha hecho ser tan terrible inteligentemente? Ya he contestado a 3 preguntas y es suficiente, dijo el padre. No te des aires. ¿Crees que puedo escuchar estas tonterías durante todo el día? Lárgate de aquí o te echaré a patadas por las escaleras. No la has recitado bien, dijo la oruga. Si ustedes se fijan, también encontramos un elemento literario en donde va mezclando la narrativa con un poco de poesía, porque lo que acabamos de leer es como, sí, es como un tipo, sí, digamos, podremos llamarlo como algo así como una poesía o una canción también puede ser, que que hace que se mezcle la narrativa con algunos argumentos o algunos acontecimientos que hace el escritor para que nosotros también tengamos como esas canciones o esos poemas dentro de la narrativa. Si ustedes escuchan así como alguna interferencia es porque estamos en vivo y alrededor, o sea, por ser de día, hay mucha interferencia, o sea, de ruido, de carros, de animales, de vendedores, la papa, etcétera. Entonces ustedes no se vayan a afligir, vean, porque no es así como, estamos abiertos a los sonidos. Exacto. Entonces, para mí eso me parece muy interesante porque es raro encontrar dentro de la narrativa como esos elementos donde mezclan otro tipo de género, que en este caso podría ser poesía. Dice, no has recitado bien, dijo la oruga. Me temo que no demasiado bien, dijo Alicia tímidamente. He cambiado algunas palabras. Está mal de principio a fin, respondió decididamente la oruga, y durante unos minutos hubo silencio. La oruga fue la primera en hablar. ¿De qué tamaño quieres ser?, preguntó. Aún no soy muy exigente por lo que se refiere a la altura, contestó Alicia apresuradamente. Es solo que me gusta cambiar tanto de tamaño, ¿sabe? No, no sé, dijo la oruga. Alicia no dijo nada. Nunca en su vida le habían contradicho tanto y sentía que estaba perdiendo la paciencia. ¿Estás contenta ahora?, preguntó la oruga. Bueno, me gustaría ser un poco más grande, señora. Si a usted no le importa, dijo Alicia, medir 3 pulgadas es tan horrible. Por supuesto que no, es una estatura perfecta, dijo la oruga, enfadada, estirándose mientras hablaba. Medía exactamente 3 pulgadas. Si ustedes se fijan, la oruga también medía 3 pulgadas, entonces, y Alicia también medía 3 pulgadas, era como, porque Alicia se está quejando de su tamaño o sea, es como que le estaba enfrentando a la oruga y diciéndole, mire, porque es tan pequeña, o sea, y yo quiero ser más grande. Pero yo no estoy acostumbrada, suplicó la pobre Alicia con voz lastimera, y pensó para sus adentros, ojalá estos animalitos no se ofendiesen tan fácilmente, que es lo que yo les mencionaba, de que para la oruga fue una ofensa decirle que era chiquita o que medía solamente 3 pulgadas. Es como decirle a un enano que es enano, o a un gigante que es gigante, o a un gordo que es gordo. Si al final cada quien es feliz como es. Ajá, y tiene como sus propias características físicas en cada uno ya sea de los animales, de las personas, etcétera, en cualquier cosa, porque cada uno tiene como sus características propias en el cual me imagino que
a ese punto es tal vez lo que piensa la oruga o tal vez lo que razonaba la oruga, de decir, ¿cómo es posible que esta niña me venga a ofender de mi tamaño y qué va? Y yo soy normal, exacto. Con el tiempo te acostumbrarás a ella, dijo la oruga, y se puso el narguilé en la boca y empezó a fumar de nuevo. Esta vez Alicia esperó pacientemente a que la oruga empezara a hablar de nuevo. Durante 1 o 2 minutos la oruga se sacó el narguilé de la boca, bostezó un par de veces y se estiró. Entonces se bajó de la seta y empezó a arrastrarse por la hierba, diciendo mientras se alejaba, un lado te hará crecer y el otro te hará menguar. ¿Un lado de qué y el otro lado de qué?, pensó Alicia. ¿De la seta?, dijo la oruga, como si ella hubiese formulado estas preguntas en voz alta. En un instante había desaparecido. Alicia se quedó mirando pensativamente la seta durante un minuto tratando de averiguar cuáles eran sus dos lados. Como la seta era redonda, aquí también otra cosa hay que decir, la seta es un hongo. Entonces, a veces en varios países no conocemos porque le llamamos champiñón, le llamamos hongo, pero no le llamamos seta. Entonces, también es como decir que la oruga estaba dentro de un... No, estaba sobre un hongo y ahí estaba. Entonces, por si, o sea, porque también pueden decir seta, es como una seta, pero no, sino que es un hongo. Entonces, menciona, y ahora cuál es cuál, dijo, y se probó un poquito del trocito que tenía en la mano derecha para comprobar su efecto. De pronto, sintió un fuerte golpe bajo la barbilla, se había golpeado su pie. Aunque estaba muy asustada por este repentino cambio, se dio cuenta de que no había tiempo que perder, porque se estaba encogiendo rápidamente. Así que inmediatamente se puso a comer del otro lado del trozo. Su barbilla estaba tan pegada a sus pies que apenas tenía un espacio para abrir la boca, pero por fin lo logró y consiguió tragar un bocado del trozo que tenía en la mano izquierda. Vaya, por fin mi cabeza está libre, dijo Alicia en un tono de satisfacción que en un momento se tornó en alarma al descubrir que no podía encontrar sus hombros por ningún sitio. Lo único que podía ver cuando miraba hacia abajo era un cuello tremendamente largo, que parecía elevarse como una caña en el mar de hojas verdes que había lejos por debajo de ella. Entonces, si ustedes se fijan, Alicia cuando probó parte de la seta, su cabeza y su cuello empezó a crecer y ahí menciona de que llegaba, que se parecía como una caña en el mar de hojas verdes. Entonces, ustedes, eso es como algo metafórico, la caña del mar en hojas verdes. Por ejemplo, acá en el país, en El Salvador, cuando nosotros vamos a la playa, siempre encontramos cerca de la playa, se le llaman cultivos de caña. Y estas cañas son tan grandes, son tan verdes, pero, o sea, a eso me imagino que simboliza esta parte. ¿Qué será todo esto? Vea, dijo Alicia. ¿Dónde se han metido mis hombros? ¡Ay, mis pobres manos! ¿Cómo es que no puedo veros? Alicia las estaba moviendo mientras hablaba, pero el único resultado que obtenía era un imperceptible movimiento entre las hojas verdes que había debajo de ella. Como no parecía haber ninguna posibilidad de llevarse las manos a la cabeza, trató de acercar la cabeza a las manos y con gran alegría descubrió que su cuello podía doblarse fácilmente en cualquier dirección como una serpiente. Quiere decir que solo el cuello había crecido. Exacto. Entonces las manos y los hombros y la cabeza, la forma de la cabeza, eran del tamaño que tenía. Exacto, pero si ustedes se fijan, esto no aparece en la película. No hay, o sea, sí crece y todo eso, pero no nos dan este efecto visual en la película, porque en ningún momento, según recuerdo, no aparece esta escena en donde ella empiece a crecerle la cabeza, no aparece. Pero si ustedes, o sea, no sé si en la película de Disney, que en dibujitos, no sé si lo representan, ya que si ustedes tienen algún conocimiento o algo de alguna película o una serie, etcétera, en donde se suceda, nos pueden compartir.
esa información. Ya había logrado doblar en un gran cinzazo zigzag y casi lo había metido entre las hojas, que según descubrió no eran sino las copas de los árboles, por entre los que había estado andando, cuando un segundo chillido la hizo retroceder apresuradamente. Una gran paloma se había lanzado contra su cara y le estaba golpeando violentamente con las alas. «¡Serpiente!», gritó la paloma. «Yo no soy una serpiente», respondió Alicia indignada. «Déjame en paz». «Te digo que eres una serpiente», repitió la paloma en un tono más suave, y con una especie de sollozo añadió: «He probado todo y parece que nada le agrada». «No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando», dijo Alicia. «He aprobado las raíces de los árboles, las orillas y los setos», siguió diciendo la paloma sin escucharla. «Pero esas serpientes no les agradan nada». Entonces, quiere decir de que nosotros creíamos de que le había crecido la cabeza, pero en sí se había transformado la cabeza en una serpiente, o no sé cómo lo ve la paloma, o veía la paloma a Alicia, porque la veía como una serpiente. Alicia estaba cada vez más confundida, pero pensó que no merecía la pena decir nada hasta que la paloma hubiera terminado. «Cuando si no fuese suficiente con incubar los huevos», dijo la paloma, «además hay que estar día y noche vigilando a las serpientes. No he dormido nada durante 3 semanas». Si ustedes se fijan acá, es un dato muy interesante lo que nos menciona, porque eso es lo que pasa con las madres, con sus, ya sean con los nidos o cualquier tipo de cosas. Las mamás siempre están pendientes de que estar pendientes, o sea, sí están pendientes de sus hijos durante ese periodo de, se le llama, no gestación, sino que es el periodo de donde cuidan a los bebés pequeños. Entonces, la paloma se está quejando de que, digamos, tiene que estar incubando los huevos y al mismo tiempo tiene que estar pendiente de que los animalitos que acechan los huevos no se los vayan a comer. Entonces es como una queja de decir, o sea, estamos pendientes de esto y llegan los animales ahí a molestar y todo esto. «Siento que usted se enfada», dijo Alicia, «que empecemos a comprender todo aquello». Y justo cuando eligió el árbol más alto del bosque, continuó la paloma, alzó la voz hasta dar un chillido. «Justo cuando pensaba que ya había librado de ellas, viene una deslizando desde el cielo. ¡Uf! Una serpiente». Tenemos un mensaje. Nos mandan una foto. ¡Ay, qué bonito! No sé si se puede ver a través de... No sé si podemos verla. Ahí. Bájala. No, menos. Menos. Ahí. Si ustedes se fijan, es como una foto que nos han mandado en el cual aparece Alicia con la cabeza como tipo serpiente. Entonces es como muy interesante que alguien lo haya dibujado. Muchas gracias a nuestro amigo que nos mandó esta imagen, está muy interesante, está muy bonita, en el cual es una representación de Alicia con la cabeza alargada. Quiero verla otra vez, ¿no la vi? Ahí tenemos a Alicia con la cabeza alargada. No sé si se podrá ver o sí, se pudo ver. Ok. Entonces es muy, muy interesante, porque eso no lo vemos, no está dibujado ni en el libro, ni tampoco lo vemos en la película. Entonces es como dato curioso. Entonces estábamos diciendo de que la paloma le había dicho a Alicia de que cuidaba a sus polluelos, etc. Y justo cuando eligió el árbol más alto del bosque, continuó la paloma alzando la voz hasta dar un chillido. Justo cuando pensaba que ya había librado de ellas, viene deslizándose desde el cielo, una serpiente. «Te repito que yo no soy una serpiente», dijo Alicia. Soy una. «Bueno, ¿qué eres?», preguntó la paloma. «Veo que estás tratando de inventarlo». «Yo soy una niña», dijo Alicia, un poco insegura de recordar la cantidad de veces que había cambiado aquel día.
Eso es un cuento, dijo la paloma con el más profundo desprecio. He visto muchas niñas en mi vida, pero nunca he visto una con semejante cuello. No puede ser, tú eres una serpiente, y de nada va a servir negarlo. Supongo que ahora me dirás que nunca has probado un huevo. Por supuesto que he comido huevos, dijo Alicia, que eres una niña muy sincera, pero ya sabe usted que las niñas comen huevos igual que las serpientes. No lo creo, dijo la paloma, pero si lo hacen, lo único que puedo decir es que son un tipo de serpiente. Si ustedes se fijan, la paloma también tiene razón, porque, por ejemplo, hace la comparación entre los que comen huevo, no, o sea, los seres humanos comen huevo, se comen los huevos de la gallina, también de los codorniz, huevos de qué más se comen, etcétera. Entonces, la paloma le dice de que cómo es posible de que un ser humano se coma ese tipo de, o sea, coma huevos, porque al final ella lo ve como una serpiente, porque al final comen huevos. Esta idea era tan nueva para Alicia que durante 1 minuto o 2 permaneció en silencio. Y sí, tendría que tener esa razón, porque o sea, la paloma le está diciendo también come huevo, o sea, son una serpiente. Entonces, eso le dio a la paloma la oportunidad de añadir: sé perfectamente que tú estás buscando huevos, así que, ¿qué más da sea una niña o sea una serpiente? A mí me importa muchísimo, contestó Alicia respiradamente, pero resulta que no estoy buscando huevo, y si lo estuviese, no querría los suyos, no me gustan los huevos crudos. Bueno, entonces lárgate, dijo la paloma enfadada mientras volvía a colgarse en su nido. Alicia se agachó entre los árboles como pudo, porque su cuello se quedaba enredado entre las ramas y en cada momento tenía que detenerse para desenredarlo. Al cabo de un rato recordó que todavía tenía en las manos los trozos de seta y con mucho cuidado supuso en mordiscarlo, primero uno y luego el otro, creciendo una vez y encogiéndose otros hasta que logró recuperar su estatura normal. Pregunta, ¿cómo alcanzó si las manos, el cuerpo y el cuello eran diferentes? ¿Cómo logró comerse las setas? Es que aquí dice de que como tenía el cuello largo, entonces empezó a bajar. Empezó a bajar la cabeza. Entonces se dio cuenta de que en las manos tenía las 2 setas. Entonces la cabeza se movió. Mordió un pedacito y luego mordió otro, mordió un pedacito y mordió otro. Así. Y es ahí donde dice que hasta que logró recuperar su estatura normal. Ajá. Hacía tanto tiempo que no tenía ese tamaño que al principio le pareció bastante extraño. Pero en unos minutos se adaptó a él y, como siempre, empezó a hablar sola. Bien, ya he conseguido llegar a cabo la mitad de mi plan. Qué extraños son estos cambios. Nunca estoy segura de cómo voy a hacer al minuto siguiente. Sin embargo, ahora que he recuperado mi tamaño normal, lo siguiente es entrar en este precioso jardín. Me pregunto cómo voy a lograrlo. Mientras decía esto, llegó de pronto a un claro donde había una casita en unos 4 pies de altura. Sea quien sea el que vive aquí, pensó Alicia, es imposible que vea con este tamaño. Se moriría del susto, así que empezó a mordisquear el trozo que tenía en la mano derecha y no se aventuró a acercarse hasta la casa hasta que no redujo su tamaño a 9 pulgadas. Entonces, si ustedes se fijan, también aquí me parece muy extraño porque los niños están en constante crecimiento. Entonces, pone en perspectiva de que ella es una niña en el cual tiene estos cambios bruscos. No sé si el autor habrá querido dar a conocer que los niños o las personas tienen cambios así como repentinos, o a veces uno, por ejemplo, uno a veces mide, digamos, 1 metro y de repente mide 1,10, luego 1,20. Y a veces uno siente que las manos le van creciendo, o la cara, o el rostro, etcétera, etcétera. Contame la experiencia personal de que vos decís que todavía de repente creces. Bueno, sí, les voy a contar una historia bien chistosa. Fíjense de que yo antes medía como 1 metro y algo. 1 metro y algo. Entonces, en mi experiencia de crecimiento personal,
a mí siempre me dolían como los músculos o los huesos. Entonces, cada vez que me pasaba ese suceso donde sentía un dolor muscular o un dolor de huesos, yo sentía que crecía, pero no sé si era algo psicológico o qué, pero yo sentía de que crecía. Pero lo raro es de que la ropa no me quedaba, ya no me empezaban a quedar las camisas, los pantalones, los zapatos, etcétera. ¿Y cómo era eso? ¿De un día para otro, de un momento a otro? ¿Cómo? No, era... es que me daba como por meses, digamos. Es que no sé cómo explicarle porque era algo así como, digamos, ahorita sentía dolor de huesos, pero dentro de quiero ver, 2 semanas, 3 semanas, sentía que había crecido un poquito. Y lo notaba cuando te mirabas al espejo, que a veces yo tenía el espejo acá y de repente me veía como hasta como por aquí. Entonces decía, he crecido. Y a veces la ropa, digamos, uno se pone los pantalones y me quedaban como colgando la parte de abajo del pantalón, eran como así como trocitos. Entonces, eso es un acontecimiento que a mí me pasó. ¿Y seguís creciendo? No, yo digo que no. Para los lados, sí, te está haciendo más ancho. Sí, bueno, eso también. Uno va creciendo así como, le va creciendo la panza, etcétera. Pero igual, o sea, no sé si la etapa del ser humano en donde uno crece, se estira, etcétera, y luego va en reducción, no sé cómo. Sí, dicen que después de los 30 se comienza a hacer uno más enano. O sea, ya casi llega a los 30. Así que hay que vivir esa experiencia del crecimiento y uno se da cuenta de cuando uno ha crecido o por lo menos tiene más gordo. Engordado, etcétera. Entonces me imagino que a esto se refiere en sí el acontecimiento de este capítulo. Ok. Bueno, entonces continuamos con el capítulo 6, que se llama Cerdo y Pimienta. Durante unos minutos, Alicia se quedó ante la casa, observando y preguntándose qué podía hacer a continuación, cuando de repente un lacayo vestido de librea salió del bosque. Ella pensó que era un lacayo porque llevaba librea, ya que a juzgar por su cara le habría llamado pez, y golpeó fuerte con su nudillo en la puerta. Otro lacayo de librea que tenía una cara redonda y grandes ojos redondos como las de una rana. La abrió. Alicia observó que ambos llevaban empolvado el pelo rizado que les cubría toda la cabeza. Sin embargo, curiosidad por saber qué pasó y se arrastró un poco fuera del bosque para escuchar. El lacayo pez empezó sacando debajo del brazo una enorme carta, casi tan grande como él, y le dio el otro diciendo con voz solemne. Eran peces. Sí, recordemos que en Alicia en el País de las Maravillas aparece un pez vestido y que camina, no sé cómo que camina así. Sin embargo, aquí nos dicen de que llevaba como, en la cabeza llevaba como, ¿cómo se le podría decir? ¿Una peluca? No, llevaba ¿cómo se le dice? Una pecera. Llevaba una pecera porque recordemos que los peces al salir del agua mueren. Entonces ese llevaba así como una cosa de astronauta, en donde tenía agua para que no se muriera. Y por eso a Alicia le tocó. Me es difícil imaginarlo. Digamos, es como un pez, recordemos un pez, pero ponerle ¿cómo se le llama? Ay, ¿cómo se le llama eso que se le pone a los astronautas? Casco. Un casco de cristal. Entonces a eso, ahí me imagino que daba agua para que no se muriera. Pero, no sé, me recuerda a Bob Esponja. Ajá, exacto. Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet. El lacayo rana repitió esta vez con una voz igualmente solemne, solo que cambiando un poco el orden de las palabras. De la reina, una invitación para la duquesa para jugar el croquet. Entonces ambos hicieron una reverencia y sus rizos se enredaron. Esto le hizo tanta gracia a Alicia que tuvo que regresar al bosque por miedo
a que le oyesen reír. Y cuando asomó la cabeza otra vez, el lacayo pez se había ido y la otra estaba sentado en el suelo cerca de la puerta mirando estúpidamente al cielo. Tenemos un mensaje, veamos. Dice, nos han mandado otra foto. ¡Ay, qué bonito! Gracias por compartir estas imágenes, están sumamente muy bonitas. Si ustedes se fijan, no sé si se ve. Sí. Son dos peces. Ahí. Sí. Sí. Son dos peces que llevan una carta. Entonces librea no es lo que yo mencionaba, que era como así como una bola, sino que es como el pelo, bueno, no sé si en la época victoriana utilizaban de esas pelucas que son como colochos. Acuérdate de que estaban hablando de reyes y reinas, entonces tienen que usar mucho simbolismo británico, francés. Entonces ustedes se fijan, la peluca es la hebrea, no sé cómo le mencionaban ahí. Acercarla, darle zoom. Un zoom para poderlo ver mejor. Ahí. Ah, sí, es cierto. Son pelucas. Son pelucas. ¿Y quién hará esas ilustraciones? No sé, pero me las están mandando aquí. Que te manden el nombre si lo tienen. Sí, exacto. Porque están muy bonitas las imágenes. O no sé si han de ser de los libros, porque me imagino que otros libros tienen versiones ilustrativas, entonces puede ser de que estén retomando esas imágenes de esos libros, pero si tienen la información me pueden enviar. Ok, vamos a ver. Dice que la ilustración es de John Tenniel. ¿Quién es John Tenniel? Pero ¿quién es John Tenniel? Así que, amigo, envíanos también quién es John Tenniel para poder... exacto, saber. Una pequeña resumen para conocer un poco de él. O luego, también lo que podemos hacer es que si no lo encuentran, nosotros lo buscamos y en la siguiente hablamos acerca de John Tenniel. Pero si tú estás conectado y tienes acceso inmediato para saber quién es John Tenniel, lo puedes hacer y así lo leemos acá juntos. Entonces, estamos diciendo de que llevaban la carta, ya mostramos el tipo de carta que llevaban, la rana. Entonces, le dice, Alicia se acercó tímidamente a la puerta y llamó. Es útil que llames, dijo el lacayo, por dos razones. Primero, porque yo estoy en el mismo lado de la puerta que tú. Segunda, porque dentro de esta está haciendo tanto ruido que es imposible que te oigan. Y en efecto había un estruendo extraordinario adentro, constantes aullidos y estornudos, y de cuando en cuando un gran estallido como si se rompiese un plato o una cazuela. Por favor, ¿cómo voy a entrar entonces?, dijo Alicia. Puede que llamar la puerta tuviera algún sentido, siguió diciendo el lacayo sin hacerle caso. Si hubiese una puerta entre nosotros, por ejemplo, si tú estuvieses dentro, podrías llamar y yo podría dejarte salir. Mientras estaba hablando, el lacayo miraba continuamente el cielo y sin duda esto le parecía a Alicia una falta de educación, pero quizá no pudo evitarlo. Se dijo al tener los ojos tan en lo alto de su cabeza. De todas formas, podía contestar cuando le preguntaban. ¿Cómo voy a entrar?, repitió en voz alta. Voy a estar aquí sentado hasta mañana, observó el lacayo. En ese momento la puerta se abrió y un enorme plato salió volando directamente hacia la cabeza del lacayo. Le pasó rozando la nariz y luego se rompió al estrellarse contra uno de los árboles que había detrás de él. O quizás hasta pasado mañana, siguió diciendo el lacayo sin inmutar, como si no hubiese ocurrido nada. ¿Cómo voy a entrar?, preguntó de nuevo Alicia, alzando la voz. ¿Es que vas realmente a entrar?, dijo el lacayo. Esa es la cuestión más importante, ya sabes. Por supuesto que lo haré, pero a Alicia no le gustaba que se le dijeran. La forma de discutir de estos animales es realmente terrible, murmuró. Se vuelven una loca. El lacayo estaba
El lacayo, esta le pareció una buena oportunidad para repetir la misma observación con algunas variaciones. Estaré sentado aquí a ratos durante días y días, dijo. Pero yo, ¿qué voy a hacer?, preguntó Alicia. Lo que tú quieras, dijo el lacayo y empezó a silbar. Oh, no, tiene sentido hablar con él, dijo Alicia desesperada. Es un completo idiota. Y abrió la puerta y entró. Si ustedes se fijan, Alicia también tiene comportamientos bélicos y de adultos, porque una niña decir idiota, o sea, yo sé que no es una palabra así mala, pero... muestra la personalidad fuerte de Alicia. Exacto, muestra eso, pero no concuerda con la actitud de una niña. Como el que dirán, ¿verdad?, de una niña. Entonces, tenemos a nuestro amigo que dice, nos mandó un poco de la biografía de John Tenniel. Dice que John Tenniel, Bayswater, dice que nació en Londres el 28 de febrero de 1820 y murió en Londres el 25 de febrero de 1914. Fue un dibujante británico, dibujó más de 2,000 viñetas y especialmente caricaturas para la revista Punch en la segunda mitad del siglo XIX, aunque más recordado por sus ilustraciones por las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo y la que Alicia encontró a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Ambas obras son de Lewis Carroll. Exacto. Entonces ustedes se pueden fijar en la imagen, si ustedes se fijan en la ilustración, no sé si será él, Lewis Carroll, o será, no sé si se ve. Sí, es él, creo. Y tenemos, y nos ha mandado otra. Tenemos otra imagen en donde está con un ganso, pero no hemos llegado hasta esa parte. Todos son ilustraciones de él. Sí, si ustedes se fijan en las ilustraciones de él, se ve como carboncillo, como el lápiz. Como el lápiz. Ajá. Pero sería muy bonito que en las ilustraciones... No, perfecto, dale zoom, que no se distingue. Vamos a dar vuelta. Ajá. No sé si se ve. Ajá. No sé si lo pueden ver. Sí, se logra ver. Vale, si ustedes se fijan, las ilustraciones serían muy bonitas, así como estábamos hablando la semana pasada con Charlie, la fábrica de chocolate, que tiene el libro, posee ilustraciones. Entonces sería muy bonito que en este libro, pero me imagino que también por las editoriales, las diversas editoriales, me imagino que han de ser más páginas, por lo cual tal vez quitan las imágenes y no podemos ver esos bonitos dibujos que ilustran los acontecimientos de la historia. Así. Pero muy bonita información, amigo. Entonces, estábamos diciendo de que le dijo que no iba a entrar. Por supuesto que lo haré, pero a Alicia no le gustaba que se le dijeran. La forma de discutir de estos animales es realmente terrible, murmuró, y se vuelve una loca. El lacayo, esta le apreció una buena oportunidad para repetir la misma observación con algunas variaciones que habíamos dicho. Y luego dice, la puerta conducía directamente a una gran cocina que estaba llena de humo. La duquesa estaba sentada en ese taburete de 3 patas en el centro de la habitación, mencionando a un niño. La cocinera se inclinaba sobre el fogón, revolviendo un enorme caldero que parecía estar lleno de sopa. Realmente hay demasiada pimienta en esta sopa, se dijo Alicia sin dejar de estornudar. La verdad es que había demasiada pimienta en el aire, incluso la duquesa estornudaba de cuando en cuando y el niño estornudaba y gritaba alternativamente sin parar ni un momento. Las dos únicas criaturas en la cocina que no estornudaban eran la cocinera y un enorme gato que estaba sentado junto al hogar, sonriendo de oreja a oreja.
Por favor, dijo Alicia un poco tímida. ¿Por qué no estaba segura de si era educado hablar de ella? ¿Podría decirme por qué sonríe así su gato? Entonces, su gato, vean. Es un gato de Cheshire, dijo la duquesa. Y esa es la razón. Cerdo, dijo. Dijo esto con tal violencia que Alicia pegó un salto, pero al momento siguiente se dio cuenta de que iba dirigido al niño y no a ella, así que tomó aliento y continuó. No sabía que los gatos de Cheshire sonrían siempre. De hecho, ni siquiera sabía que pudiera sonreír. Si ustedes se fijan, el gato de Cheshire, algo así, es muy simbólico dentro de la película, porque le dicen el gato sonriente, pero en sí, si ustedes se fijan, es bueno, no sé si ha de ser el tipo, no sé, no estoy seguro. Dile al amigo que está con las ilustraciones que nos mande la del gato. Exacto, a ver si encontrabas, amigo, la ilustración del gato de Cheshire, de John Tenniel. Exacto, para ver cómo lo dibujó. Exacto. Todos pueden, dijo la duquesa, y la mayoría lo hace. No conduzco a ninguno que lo haga, dijo Alicia, muy educada y bastante feliz de haber entrado en conversación. No sabes mucho que digamos, dijo la duquesa. A Alicia no le gustó nada el tono con que le dijo y pensó que quizás sería mejor cambiar de tema. Mientras trataba de encontrar otro, la cocinera retiró el caldero de sopa del fuego y comenzó a tirarle a la duquesa y al niño todo lo que tenía a su alcance. Primero los atizadores, después siguió una lluvia de ollas y fuentes y platos. La duquesa no hizo ni caso, ni siquiera cuando le daban, y el niño ya estaba gritando tanto que era casi posible saber si le hacía daño o no. ¡Ay, por favor, ten cuidado con lo que hace!, gritó Alicia saltando de un lado a otro, aterrorizada. ¡Ay, su preciosa nariz!, dijo Alicia, a ver que una cacerola grandísima pasaba tan cerca de la nariz del niño que casi se le arrancaba. Si cada uno se ocupase de lo suyo, dijo la duquesa, con un gruñido, el mundo iría mucho más deprisa de lo que va. Eso tampoco sería una ventaja, dijo Alicia muy contenta de tener una oportunidad para poder demostrar sus conocimientos. Pienso solo en el lío de que se haría entre la noche y el día. Usted sabe que la Tierra tarda 24 horas en dar la vuelta sobre su eje. Veamos, tenemos otro mensaje que nos dice... Sí, nos mandó el... Vamos a ver si se ve. Es un gato común y corriente. Es un gato común y corriente, más, solo que tiene una gran sonrisa. Más a tu izquierda. Ahí. No sé si lo pueden ver, pero es un gato sonriente. Si ustedes se fijan, es como... A veces no sé si han visto que algunos gatos tienen como una sonrisa, o sea, nacen así como una... Es una desfiguración de su mandíbula, pero se ve como que se están sonriendo. Entonces me imagino que este gato que aparece aquí, que también es muy simbólico para el cuento, es el gato sonriente y que en la mayoría de veces lo dibujan de una manera alegre, no sé cómo es que le hacen como la luna, no sé cómo. Entonces su sonrisa es bastante agradable y cautiva, o sea, hace que uno quiera tener ese tipo de caricaturas o qué, o se le llaman... Mercadeo del marketing, exacto. Entonces, eso tampoco sería una ventaja, dijo Alicia muy contenta de tener una oportunidad para poder demostrar sus conocimientos. Piense solo en el lío que haría entre la noche y el día. Usted sabe que la Tierra tarda 24 horas en dar vuelta sobre su eje. Hablando de ejecutar, dijo la duquesa, que le corten la cabeza. Alicia miró con... no, perdón, Allen. Dice, hablando de ejecutar, dijo la duquesa, que le corten la cabeza. Pero no me sale el tono. ¿Es la primera vez que se oye la frase? ¿O ya sí, no, es la primera vez. Pero el tono que
que uno le queda como grabado en su cerebro de la película. Que le corten la cabeza. Ajá, exacto. Alicia miró con ansiedad a la cocinera para ver si ella se daba por aludida, pero esta estaba tan ocupada en revolver la sopa que no parecía atender, así que siguió diciendo: 24 horas creo que, o son 12, yo. Ay, no moleste, dijo la duquesa, nunca he podido soportar los números. Y empezó a mecer al niño otra vez cantándole una especie de nana mientras decía esto y le sacudía al final de cada verso. Habla duro a tu niño pequeño y péguese sin estornudar. Solo lo hace por molestar porque sabe que eso fastidia. A este se unieron la cocinera y el niño. Mientras la duquesa entonaba la segunda estrofa de la canción, seguía meneando al bebé violentamente y el pobre chillaba tanto que Alicia apenas podía oír la letra. Yo hablo con dureza a mi niño y le pego cuando estornuda, porque puede disfrutar completamente de la pimienta cuando le apetece. Si ustedes se fijan, aquí aparece un niño que lo mecen, pero allá en la película no aparece ningún niño que lo mecen. No recuerdo. Ajá. Ven aquí, puedes mecerle un poco si quieres, dijo la duquesa de Alicia, tirando al niño. Yo debo de ir a arreglarme para jugar el croquet con la reina. Y salió de toda deprisa de la habitación. La cocinera le tiró un sartén cuando salía, pero no le dolió. Alicia cogió al niño con dificultad porque tenía una forma extraña y movía los brazos y las piernas hacia todos los lados, igual que una estrella de mar. Pensó Alicia. El pobrecito resoplaba como una locomotora cuando Alicia le cogió y le retorcía y se estiraba una y otra vez, así que durante algunos minutos se le hizo muy difícil sostenerlo. Tan pronto como encontró la manera correcta de hacerlo, que era hacer de él una especie de nudo sujetándose fuertemente, la oreja derecha y el pie izquierdo para evitar que se desatara, lo sacó fuera. Si no me llevo a este niño conmigo, pensó Alicia, en unos días lo matarán. Sería un criminal dejarlo. Alicia dijo en voz alta estas palabras y la pobre criatura gruñó como respuesta. Ya había dejado de estornudar. No gruñas, dijo Alicia. Esa no es la manera correcta de expresarte. Cuando dice gruña, un niño gruñar, no sé si era un animal. Es un animal, pero no lo describe. No, al inicio no lo describe, solo dice que es un niño que lo está meciendo, pero no dice qué es. Pero ¿y la mamá qué es? No dice. Entonces solo sabemos que es una madre con su hijo, pero no sabemos qué son. Porque le dice que es la duquesa. Pero no saben qué es. Pero no saben qué es. Exacto. La duquesa. Creo que era un flamingo. No. O era una rata. No sé. Pero veamos qué más dice. El bebé gruñó otra vez y Alicia le observó con ansiedad para ver qué le ocurría. No había duda que tenía una nariz muy respingada, mucho más parecida a un hocico que a una nariz de verdad. Es un animal. También sus ojos eran demasiado pequeños para ser un niño. Todo eso hacía que a Alicia no le gustase nada su aspecto. Quizás solo estaba lloriqueando, pensó, y lo miró a los ojos y otra vez para ver si había lágrimas en ellos, y no habían lágrimas. Cariño, si te vas a convertir en un cerdo, dijo Alicia, seriamente no podré hacerte nada contigo. Cuidado entonces, la pobre criatura sollozó de nuevo o gruñó, era imposible saberlo. Durante un rato ambos siguieron en silencio, justo cuando Alicia empezaba a pensar, ¿y qué voy a hacer con esta criatura cuando llegue a casa? ¿Y qué voy a hacer con esta? El bebé gruñó de nuevo, tan violentamente que ella, alarmada, volvió a mirarle la cara. Esta vez no podía haber ninguna duda. Era ni más ni menos, ¿un qué? ¿Un ratón? No. ¿Una zarigüeya? Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Que la duquesa era un cerdo. Puede ser. Veamos. Y Alicia pensó que era absurdo llevarlo más tiempo en brazos.
Así que dejó la criatura en el suelo y se sintió bastante aliviada al ver trotar hacia el bosque tranquilamente. Si hubiese crecido, dijo para sí, habría sido un niño feísimo, pero es un cerdo bastante guapo, creo yo. Se puso a pensar que otros niños que conocía y que estaría bastante bien como cerdos si no supiese cómo transformarlos. Y justo cuando pensaba eso, fue sorprendida por el gato de Cesare, que estaba subiendo a la rama de un árbol unos metros más allá cuando vio a Alicia. El gato solo sonreía. Parece alegre, pensó ella, pero a pesar de todo tenía unas garras muy largas y unos dientes muy grandes, así que decidió que mejor sería tratarlo con respeto. Gatito de Cesare, empezó a decir un poco tímida, ya que no sabía que si le gustaría que le llamase así. Pero él solo sonrió más. Bueno, le ha gustado, pensó Alicia y siguió diciendo, ¿podrías decirme, por favor, cuál es el camino para salir de aquí? Eso depende mucho de dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces tampoco importa qué camino sigas, dijo el gato. Siempre que vayas a algún sitio, añadió Alicia explicándose. Ah, seguro que es eso, dijo el gato, si andas lo suficientemente. Alicia se dio cuenta de que eso era innegable, así que probó con otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esa dirección, dijo el gato moviendo la pata derecha, vive un sombrerero. Y en aquella, dijo moviendo la otra pata, vive una liebre de marzo. Puedes visitar al que quieras. Ambos están locos. Pero yo no quiero estar entre locos, observó Alicia. Oh, eso no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí estamos todos locos y yo estoy loco. Tú estás loca. ¿Cómo sabes que yo estoy loca?, preguntó Alicia. Debes estarlo, dijo el gato, o nunca habrías venido aquí. Alicia pensó que esto no demostraba nada. Sin embargo, continuó. ¿Y cómo sabes que tú estás loco? Para empezar, dijo el gato. Un perro no está loco, ¿cierto? Supongo, dijo Alicia. Bien, siguió diciendo el gato. Tú sabes que un perro gruñe cuando se enfada y mueve la cola cuando está contento. Gran debate de lógica. Sí. O sea, es un debate de lógica entre el gato y Alicia, dando afirmaciones que son verdaderas o falsas o implican ciertas cosas. Entonces, más parece un... ¿Cómo se le llama el debate de lógica? Debate, análisis. Pero es como tu lógica contra mi lógica para poderte responder. Ajá, exacto. Ajá. Sí. Porque es como, o sea, hacen una confrontación de ideas. Pero lógicas. Entonces, muy interesante. Que así deberían de ser, ¿ves? Para todo. O sea, debatir con lógica. Ajá, exacto. Y no enojarte cuando no tengas la respuesta. Por tanto, estoy loco. A eso le llamo ronronear, no gruñir, dijo Alicia. Llámalo como quieras, dijo el gato. ¿Vas a jugar el croquet con la reina hoy? Me gustaría mucho, dijo Alicia, pero todavía no me ha invitado. Ahí nos veremos, dijo el gato, y desapareció. Eso no sorprendió demasiado a Alicia, que ya se estaba acostumbrando a que ocurriese cosas extrañas. Todavía estaba mirando el lugar donde había estado el gato cuando de repente este apareció de nuevo. A propósito, ¿qué fue del niño?, dijo el gato. Casi se me olvidaba preguntártelo. Se convirtió en cerdo, contestó Alicia tranquilamente, como si fuese algo de lo más normal. Sabía que sería así, dijo el gato, y desapareció de nuevo. Alicia esperó un poco con la esperanza de volver a verle, pero no apareció de nuevo y, pasados unos minutos, se puso a andar haciendo donde le había dicho que vivía la liebre de marzo. He visto sombrereros antes, se dijo. La liebre de marzo será mucho más interesante y quizás, como estamos en mayo, no está tan loca. Por lo menos no tan loca como la de marzo. Mientras decía esto, miró hacia arriba y allí estaba el gato sentado en la rama del árbol. Dijo, ¿dijiste cerdo o higo? Dijo el gato. Dijo cerdo, contestó Alicia.
Me gustaría que no estuviese todo el tiempo apareciendo y desapareciendo de repente. Me mareas a cualquiera. De acuerdo, dijo el gato, y esta vez se desvaneció despacio, empezando por la punta de su cola y terminando su sonrisa que siguió viéndose durante un rato después de que el resto hubo desaparecido por Eso sí completo. sale en la película. Esos están en la película y es un efecto visual muy bonito, porque es cuando aparece y es como una bruma y luego aparece. Y luego solo queda la luna y la sonrisa se convierte en luna. Ajá. Es un efecto muy visual, muy bonito. Bueno, muchas veces he visto gatos sin sonrisa, pensó Alicia, pero sonrisa sin gato es lo más curioso que he visto en mi vida. Sigue siendo lógico, sigue aplicando razonamientos lógicos a las situaciones. Sí. No sé si es intencional por parte del escritor de que mostrar la lógica de Alicia en medio de un mundo tan ilógico. Sí, para mí sí, es como jugar con ese, porque recordemos que el autor creo que era doctor de psicoanálisis, sí, creo que sí, Lewis Carroll, que él conocía mucho acerca de la cognición humana y entonces eso es uno de lo que el autor propone dentro de este libro, que en la mayoría de las personas piensa de que Alicia en el País de las Maravillas es solo para niños y que supuestamente es un gato que habla, una niña, etcétera, pero no, si lo vemos más allá, encontramos en lo que tú nos dices, de que va más allá del análisis no sé cómo le llaman, psicosocial, emocional, dentro de los personajes que lo hace que tengan como esas. Yo tengo una amiga que es psicóloga. Ajá. Y que ella hablaba en algunas conversaciones que teníamos cuando no podíamos dormir en esas noches de desvelo, de un vinito y quesito y todo eso, hablábamos acerca de su profesión y le decía de que Alicia muchas personas lo consideraban un libro infantil. No, lo consideraban al contrario, que tocaba una temática, lo voy a decir, no sé si nos van a censurar o no, lésbica. Ajá. Porque hablar de una niña que se entretenía con un conejo era una figura demasiado sexual, o con la madriguera, era una figura demasiado sexual. Ahora bien, eso es lo que se dice, ¿no? Pero no sé hasta dónde Alicia refleja o apoya o documenta cierto tipo de problemas psicoemocionales, conductuales o no. Entonces, tal vez no ahora, que tal vez en una próxima ocasión, para que les quede de chance de investigar un poco más qué elementos psicológicos hay dentro de Alicia. Ya quiere decir que él era psicoanalista. Ajá. Entonces me despierta mucha curiosidad saber los elementos psicológicos que están presentes en este libro. Y sería interesante como conversar un poco sobre eso. Sí, la gente quiere hacerlo, obviamente. Sí, porque también eso te iba a decir, de que los personajes, encuentran elementos de la locura, supuestamente, lo que hemos encontrado hasta el momento. Entonces, pero también los personajes dentro de su mente tienen como esas, como curiosidades, tienen esos choques de decir, o sea, esto no puede pasar, esto sí puede pasar, no puedo crecer, sí puedo crecer. Entonces hay muchos elementos como cognitivos dentro de los personajes que también podría ser un buen tema de poder hablar, digamos, en un en vivo. O sea, digamos, hacer como un análisis más investigativo, ajá, exacto, dentro de los procesos cognitivos de los personajes y tener como ese aporte más acerca del libro, porque solo lo que estamos haciendo no es que lo estamos analizando tan a profundidad como se debería de ser, ¿verdad? Sino que solo estamos leyendo. Pero te va despertando ciertas curiosidades. Ajá. Que, como yo siempre he dicho, la curiosidad es la madre del conocimiento. Entonces, si uno no tiene curiosidad y no investiga, es como tiempo perdido. En cambio, si algo te da curiosidad
investigas y tenés una respuesta, pues un tiempo bien invertido. Exacto, exacto. Entonces quedaríamos así como pendientes con todos ustedes para abordar este tema y también que ustedes nos puedan aportar si encuentran más elementos de estos de psicoanálisis dentro de los personajes. En este caso, hablando de Alicia. En este caso, 4 libros en paralelo. Exacto, en el caso de Alicia. Entonces dice, bueno, muchas veces he visto gatos sin sonrisa, pensó Alicia, pero sonrisa sin gato es lo curioso que he visto en mi vida. No había andado mucho cuando divisó la casa de la liebre de marzo. Pensó que sería esa, porque la chimenea tenía formas de orejas y el tejado estaba cubierto de piel. Era una casa tan grande que antes de acercarse, mordisqueó un poco más del trozo de seta que se tenía en la mano derecha y creció así que hasta unos 2 pies de altura. Entonces se acercó tímidamente a la casa diciéndose, supongo que después de todo estará loca de atar. Casi hubiera preferido ir a ver al sombrerero. Pero bueno, disculpa que te interrumpa otra vez, regreso a lo psicológico. He llegado a punto con este libro a creer que la fantasía es un indicio de locura. El agua. El agua. Puede ser porque el indicio de cómics. Es cosa que la fantasía y la locura parecen ser cosas de la misma situación, porque he escuchado la lectura de Alicia en el País de las Maravillas y llega un momento en que todas las ideas me parecen de locura. Ajá. Pero mucha gente habla de fantasía, entonces, ¿dónde la fantasía y la locura se confunden? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre la fantasía y la locura? Ajá, sí, un tema muy interesante. Sí, porque no sabría decirte exactamente cuál es el límite, pero sí podría haber un poco de locura. ¿Qué más podríamos decir de lo que hemos leído? Ok, podríamos decirte que hasta el momento lo que hemos leído, uno es que encontramos elementos dentro de los personajes que siempre están presentes, que son animales y animales que hablan. Entonces, animales que hablan, el personaje de Alicia. Alicia se supone que es un ser humano que se convirtió, que supuestamente cree la paloma de que se hizo serpiente por el largo cuello, pero es el aspecto que le da la paloma. Pero en sí es como decirte de que hay un cambio dentro del personaje, que también hablábamos que podía ser un cambio que uno sufre cuando está en etapa de crecimiento, en donde le empiezan a crecer los pies, le empiezan a crecer las manos, etcétera, la cabeza, etcétera. También recordemos que el crecimiento del ser humano no solamente es físico, sino que el crecimiento es también mental. Cada vez puede ser que también el autor esté queriendo dar esa insinuación o es lo que también deja ahí. Es lo que decimos, de que posiblemente en una próxima entrega de Alicia en el País de las Maravillas, si nos documenta información de los contenidos psicológicos que pude haber encontrado a alguien más, ¿verdad? Para tener otro punto de vista acerca del libro, porque a mí en lo personal, desde ya te digo, el libro me ha dejado de parecer un libro de temática infantil. Exacto. A mí. Ajá. Por todos los elementos que encontramos. Porque eso de que los animales hablen, que digamos, fantásticamente sí podemos decir que los animales, uno le da la voz a los animales para hablar. Pero de ahí también los animalitos tienen personalidad y razonamiento. Que en su mundo incongruente hay mucha congruencia. Exacto. Entonces, amigos y amigas, con estos 2 capítulos hemos llegado al final de nuestra sección Libros en Movimiento. De Alicia. De Alicia en el País. Del día de hoy. De Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. Porque tenemos
varios libros que estamos leyendo, por eso se llama Libros en Movimiento, porque vamos cada semana leyendo un nuevo libro, vamos sacando esas curiosidades, vamos, comentando, también nos dan información. Gracias a ustedes por estar pendientes de la sección Libros en Movimiento, por compartir la información que nos han brindado este día. Muy bonitas las imágenes que nos enviaste, amigo, en el cual yo les decía de que era mejor que pudiéramos ver esas imágenes en los libros, pero depende también de las editoriales que ustedes tengan. Puede ser que yo en mi editorial que tengo, que en el libro que tengo de esta editorial, no lo integraron, pero puede ser que ustedes en su país o en donde estén, la editorial sí tengan estas imágenes que también aportan a la narrativa y también a lo visual, porque no solamente lo vas imaginando, sino que también lo ves dentro del papel y que son ilustraciones que para mí me sorprenden porque, o sea, son perfectas con la narrativa. Es como decir, uno así se lo imagina y así es. Entonces son muy bonitos eso. Es un buen trabajo de quien hizo los dibujos y nada más decirle al amigo de que muchas gracias por las imágenes. También nos aportó este día esas imágenes visuales y que todos también pudimos ver y pudimos compartir. Así que, amigos y amigas, gracias por haber compartido con nosotros Libros en Movimiento, siempre invitándote a estar pendiente de nuestro canal, Eduardo Crespín, acá en el canal de YouTube. También si tienes comentarios, puedes hacerlo en la sección de la caja de comentarios del canal. También puedes escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y también al número telefónico 7351-8586, en el cual también puedes enviar información o alguna duda que tengas, etcétera. Nosotros te vamos a estar contestando. Entonces, hasta este día, hemos llegado con Alicia en el País de las Maravillas y como siempre te decimos, nos vemos a la próxima.